tema de hoy sin duda es muy interesante. Quizá a algunas personas no les traiga una idea clara de la verdad consoladora. Pues uno muchas veces, todos los seres humanos necesitamos de consuelo, pero muchas veces somos consolados sin la verdad, porque es un ser querido, es un familiar, es un amigo que nos quiere y que nos habla desde su experiencia, desde su verdad. Mas hoy vamos a hablar es precisamente de la verdad que Jesús nos entregó. ¿De acuerdo? Y a partir de allí, esa verdad consoladora, nosotros vamos a darnos cuenta que no podemos encontrar otra verdad superior a esta, sin ánimo de creer que es exclusividad o algo similar. Y lo vamos a ver por qué. ¿Y por qué esta verdad es la verdad consoladora? Ahora, ¿qué es la verdad? Esa es una cuestión que en la mente de muchas personas está, una pregunta que acompaña a muchas mentes. Y muchas personas les hemos escuchado decir, pero bueno, ¿qué es la verdad? La verdad depende de cada cual, cada uno ve las cosas diferentes, es muy relativo. Y efectivamente, hasta cierto punto, tienen razón. Esa pregunta es supremamente antigua. Y fue precisamente Jesús el que, estando allí frente a Pilatos, cuando Barrabás, que lo vemos al lado derecho, riéndose, y al lado izquierdo Jesús, y él decía que como él tenía la opción ese día de liberar a alguien, que por qué no hacían a Jesús, todo el mundo gritó que Barrabás. Pero lo que traemos en la colación es que Pilatos dijo: así que tú eres rey. Jesús respondió: tú dices que soy rey. Para esto yo he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Todo el que es de la verdad escucha mi voz. Y Pilatos se hizo esa pregunta: ¿y qué es la verdad? De manera que quizá hayamos leído esto en varias ocasiones o lo hayamos escuchado, pero el tema de hoy nos invita a fijarnos en que Pilatos era una de esas personas que se preguntaba: ¿y qué es la verdad? ¿Ya? Es por eso que esa relatividad acompaña a muchos. Si miramos al Señor de la izquierda, para Él lo que está en el piso es una E. Si miramos al que está en el centro, para Él es una W. Y si miramos al que está a la derecha, para Él es un 3. Dependiendo, nos quiere decir esto, de en dónde, en qué posición nos encontremos nosotros. Y cuando hablo de posición, no me refiero solamente a la posición física, me refiero a la posición mental producto de nuestras creencias. Creencias que generalmente están directamente ligadas a sistemas. ¿Qué es un sistema? Son creencias que han sido creadas a lo largo de la historia a la cual nosotros nos hemos aferrado. Por eso se habla del espíritu de sistema en el libro, en la codificación, donde nosotros allí nos damos cuenta que realmente todo depende de la posición, de la creencia que tengamos, de lo que hayamos aprendido, ¿sí? Esta es otra forma de verlo. Para el que está en la parte lateral del cilindro, es un cuadrado, pero para el que está en la parte frontal del cilindro es un círculo. Y el que está en la diagonal, lo que va a ver es el cilindro. Depende de nuestra posición. Entonces, insisto en que nosotros llevamos la vida, llevamos muchas cosas aferrados a sistemas, que son ideas preconcebidas, repito, que se han establecido, a las cuales nosotros nos hemos adherido porque creemos o sintonizamos con esas creencias, ¿sí?
Ahora, otras personas se dicen, bueno, ¿y cuál es la verdad? La verdad absoluta, que es lo que uno quiere saber. Y a ese respecto, en el libro del Evangelio según el Espiritismo encontramos que dice: la verdad absoluta es una prerrogativa exclusiva de los espíritus de la categoría más elevada, y la humanidad terrenal no podría pretender poseerla, pues no le es dado sobre todo saberlo todo. La humanidad solamente puede aspirar a una verdad relativa y proporcional a su adelanto. Esto entonces nos deja claro que podemos aspirar a una verdad relativa, que debemos quitarnos de la mente que vamos a conocer la verdad absoluta, porque nosotros todos lo buscamos con base en lo que está a nuestro alrededor. ¿Sí? En días pasados hablaba con una señora aquí, un día miércoles, y ella decía: es que eso que ustedes estudian, estamos estudiando el libro Las Leyes Morales, ¿sí? Eso es muy elevado, eso no va a alcanzar eso, no es como la gente, yo digo como todo el mundo, pero esa moralidad no, eso es muy elevado para uno. Y eso ocurría porque muchos de nosotros tenemos como referente a la persona del lado, al vecino, al de frente, al familiar, al amigo. Y quizás algunos de ustedes hayan escuchado esa expresión de que, bueno, pero ¿y qué si todo el mundo lo hace? ¿Sí o no? Sí. Y eso hace que nosotros nos limitemos en alcanzar un verdadero nivel evolutivo, porque nuestro verdadero referente debe ser el espíritu puro, más grande, que ha pisado la tierra y que hoy dirige nuestros designios, que es Jesús. Y vamos a ver un poquitico por qué hablamos de la grandeza de Jesús, que aún nosotros, yo, pensando por mí, no la conocemos. No tenemos idea de la grandeza del Maestro. ¿Sí? Si seguimos adelante, nos damos cuenta que el hombre, a lo largo de la historia, ha buscado saber. En libros, desde el Bhagavad Gita, para algunos historiadores se empezó a escribir 3100 años antes de Jesús, para otros desde el siglo II, el siglo IV antes de Jesús. Hay muchas, y así a lo largo de la historia el hombre ha querido buscar, como este hombre está allí frente a esos estantes, queriendo encontrar la verdad. Y muchos compramos libros aquí, compramos libros allá, y como que navegamos en un río turbulento donde no podemos aferrarnos a aquello que estamos buscando, puesto que no lo encontramos. Encontrar la verdad es el reto que se tiene, aunque muchos están seguros de que la poseen. Y creo que de alguna manera todos hemos vivido esa experiencia, algo hemos escuchado. Muchas personas creen: no, yo tengo mi verdad y eso para mí es suficiente, yo sé que yo no le hago daño a nadie, y es mi verdad y yo vivo de acuerdo a mi verdad. Respetable, pero es una verdad que, como dije antes, muchas veces surge de la vinculación nuestra con los sistemas preconcebidos, ¿verdad? Además, dice: sin embargo, estar en esa búsqueda es la necesidad permanente del ser humano, que siente los vacíos que muchas verdades aún tienen. Entonces, a pesar de que muchos creen tener la verdad, hay unos vacíos que no han podido subsanar, que no han podido llenar porque no encuentran. ¿Sí? Yo nací en un hogar con una religión X, ¿sí?, a la que yo le agradezco, porque seguramente gracias a eso en esta existencia yo escuché por primera vez la palabra de Dios, y mi madre seguramente, como todas las madres, me enseñó la palabra de Dios y me enseñó Padre Nuestro y algo más. Pero llegó el momento en mi vida en que yo me hacía preguntas que esa religión no me respondía y que hoy en día no responde.
Yo decía cosas como, bueno, ¿y por qué me decían si un niño muere de 6 meses, de 1 año, se va para el cielo? Pero resulta que si usted llega a alcanzar los 70, 80, 90 años de edad, lo más probable es que no se vaya para el cielo. ¿Por qué? Porque tuvo oportunidad de equivocarse durante mucho tiempo. Entonces yo decía, ¿dónde está la justicia de Dios? Porque ahora les permite vivir un tiempo a través del cual se pueden equivocar y a otros no, y van directo al cielo. Yo hubiera preferido morirme a los 6 meses o al año de edad para el cielo. Y así muchas otras preguntas. ¿Por qué nace un niño con hidrocefalia, con macrocefalia, con síndrome de Down, con parálisis cerebral? ¿Dónde están las respuestas? ¿Por qué nace un niño genio? ¿Por qué otros no? Otros con retrasos, etc. Y esas respuestas las vine a encontrar en esta verdad consoladora, ¿sí? A través del estudio. Y es por eso que aquí hay al menos una docena de libros, pero son miles y miles, millones de libros los que el hombre ha venido sacando precisamente en busca de esa verdad. Y en unas encontramos una cosa, en otras encontramos otra. Eso es la constante búsqueda del hombre por esa verdad. Bien, este es un video que dura unos 2 minutos algo, para que nos demos cuenta que la verdad no es tampoco el materialismo al que muchos estamos vinculados, unos más que otros. ¿Qué es el materialismo? Las cosas de la tierra, el plano material. Creer que ese vacío existencial lo podemos llenar con dinero, teniendo, adquiriendo cosas. Espero que se escuche bien. Les voy a pedir el favor que lean con rapidez porque a veces no da tiempo de leer mucho, aunque tiene un audio que también nos ayuda a entender. El peor vacío es cuando ya tienes todo y no te sale. Yo tuve mi depresión a los 28, no me tuve que ir a ser más rico, pero generé cierta cantidad de dinero para darme cuenta que toqué un punto en donde dije que sí, tengo mi penthouse, 2 coches deportivos, relojito de oro, tarjeta negra, una chava guapa, un hijo en camino, salud, todos mis amigos y mi familia viva, veo el mar, viajo, ¡guau! La vida. Y yo así, 3 de la mañana, dormido, comprando algo en eBay a ver si me sentía de alguna forma mejor. Y toqué un fondo muy cabrón, me quise morir y cuando no me fui del planeta, mi motor 1 para hacer lana dejó de ser ese. Y el motor 1 de mi vida fue, voy a amarlo, voy a crecer. O sea, a ese nivel llegó la depresión de tenerlo todo y quererte morir. Me di 30 días porque soy ingeniero. Pero planeaste. Sí. ¿Cómo viviste esos 30 días? ¿Qué fue lo que dijiste? ¿Qué voy a hacer antes de irme? Y obviamente, ¿cuál fue el momento en que dijiste, no me voy? Pues hice una lista de cosas. O sea, como la muerte es definitiva, dije, quédate 30 días, cabrón. Porque esa la tienes. Si te quieres ir, te vas. Sí. Pero esa no hay vuelta atrás. Entonces empecé a hacer una lista que soy muy pragmático. Entonces dije, ¿qué más has hecho? Te hagas pendejo. Y hay gente todos que te mayoría de todos, digo, que te caes, haz la lista de todo. Y como además no tenía que ir a trabajar y había hecho lana, pues ¿qué es lo que pasa? Mucha gente anda detrás de la lana creyendo que va a estar feliz, y lo deseo a todos. Hagan un chingo de lana en este país para que vean que eso no es verdad, o sea, van a seguir con eso, se va a hacer más grande. Pues. Es lo que dice Jim Carrey. Total. Que desearía que todos fueran famosos y millonarios para que se dieran cuenta que ahí no está, la felicidad. Entonces hice una lista y la única cosa que me pareció como de broma que no había hecho era dejar de hacer. Empecé a valorar, empecé a apreciar lo que tenía y entonces cuando llegó la fecha dije, bueno, me voy a dar un mes más. Un mes, claro. Pero ¿qué te daba? ¿Te empezó a dar como nostalgia de la vida? Presencia mental, empecé a ver, todo me empezó a saber, lo que no me sabía empezó a saber, me empecé a parar, me empecé a salir. Entonces el miedo lo dejaste, lo soltaste. Te aceptaste, soltaste las expectativas y dijiste, aquí soy y esto es, y ya. Este hombre vivió una experiencia que nos deja reflexionar. Muchos de nosotros creemos, seguramente porque atravesamos, empezando por mí, que con mi esposa ha atravesado dificultades de orden material. Y muchas veces nos decimos, es que si yo tuviera, si yo viviera, si yo pudiera tener esto, tener aquello, yo sería el hombre más feliz. Y ahí tenemos un millonario.
con relojito de oro, como llama él, con 2 carros deportivos, con un penthouse, con tarjeta negra, que es la tarjeta sin límite de los multimillonarios. Con tarjeta de crédito puedes comprar lo que quieras sin límite, ¿sí? Etcétera, etcétera. Y miren la experiencia que este hombre vivió. Y esto es una muestra de infinidad de personas. Yo conozco a alguien, y alguna vez hablando con ese alguien en Medellín, es un médico que vive en Costa Rica, barranquillero. Él empezó a desarrollar cierto negocio que le permitió ganar mucho dinero. ¿Sí? Y una vez me dijo, mira, yo quería un Mercedes de tal modelo, tal, y lo compré, y qué belleza, y todas esas cosas, y al poco tiempo yo dije, bueno, ya tengo el Mercedes, y ahora aquí. Al igual que escuchamos una vez una disertación donde él decía que había conocido a un hombre en Nueva York, que en el momento que lo conoció, la meta de él era hacer su primer $1.000.000. Y él empezó a trabajar y pasaron N años. Y un día Divaldo, que vive rodando por todo el mundo, volvió a Nueva York y se lo encontró nuevamente en una conferencia. ¿Qué más? Se saludaron y todo lo demás. Y le confió a Divaldo que su meta ahora era tener su primer $1.000.000. Y siempre más, pero no logramos llenar aquello que solamente Dios nos puede proveer. ¿Sí? Así, El peor vacío es... Perdón. Y aquí vemos esta figura bonita, ¿no? El esfuerzo que está haciendo ese periquito para poder tomarse una gotita de agua. Y una cosa sí es cierta, y es que ese periquito debe tener sed. Y es lo que a muchos nos hace falta, tener sed. Otros la tienen, pero no la han podido calmar porque están buscando calmarla con el agua equivocada, como el señor del video. Por eso en cierto momento Juan nos dice que Jesús dijo: en el último gran día de la fiesta, Jesús se puso de pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Hoy en día, Él nos sigue ofreciendo el agua viva que le ofreció a la mujer en el pozo de agua. Pero muchos aún estamos sin sed, porque estamos obnubilados por el materialismo, por las cosas materiales. Y nos esclarece el espíritu de José Antonio. Dice: saciar la sed de paz y amor ofrece el Maestro, pero no es escuchado por la multitud, porque la buscaban en la satisfacción de los sentidos físicos. Y agrega José Antonio: la verdad, para ser comprendida, tiene que llenarse de humildad y de buen sentido para encontrarla, después comprenderla y seguidamente vivirla. Entonces, hay un velo, ¿sí?, en los ojos de muchos de nosotros, ojos entre comillas, donde todavía estamos buscando llenar el vacío existencial, buscar la felicidad en las cosas materiales o en cosas equivocadas. Entonces, esa sed, ese querer beber el agua viva que Jesús nos ofrece, es que nos hace lo que nos hace falta. ¿Por qué? Porque tenemos un gran ego. Y cuando algunas personas nos invitan: mira, yo quiero hablarte de Jesús, quiero hablarte de Dios, de espiritualidad, no sirvo para eso. Yo tengo muchas cosas que hacer para andar con una Biblia o con un libro religioso debajo del brazo, como me han dicho a mí, ¿sí? Y seguimos buscando por el camino equivocado. Entonces, le pasa o nos pasa como lo que le pasa a este ser, ¿sí? Ahí tenemos una venda y tenemos luz. Pero, ¿qué pasa? En el Evangelio según el Espiritismo encontramos: aunque viese, no creería, porque sé que es imposible, dicen algunas personas.
Si se niegan a reconocer la verdad es porque su espíritu aún no está maduro para comprenderla, ni su corazón para sentirla. El orgullo es la venda que les tapa la vista. ¿De qué sirve mostrarle la luz a un ciego? Así pues, es preciso que se cure antes la causa del mal. Por eso, como médico hábil que es, Dios castiga primero el orgullo. No abandona a sus hijos extraviados porque sabe que tarde o temprano sus ojos se abrirán, pero quiere que sea por su propia voluntad. ¿Qué párrafo más diciendo? El orgullo es lo que tristemente a muchas personas nos ha mantenido, otros estamos empezando a quitarle un poquito de la venda, a bajar la venda para poder ver, ¿sí? Y lo que no nos permite ver la luz que Jesús nos viene ofreciendo hace más de 2000 años. Y encontramos seguidamente en el libro de los Espíritus: el que conoce la verdad es 100 veces más culpable del mal que hace que el ignorante salvaje del desierto. Y en el día de la justicia será tratado en consecuencia. Si un ciego os atropella en su paso, lo disculpas. Pero si el hombre que ve bien os quejáis, lo hace con razón. Entonces, el ciego, ¿sí?, está bien, me atropelló, pero es que no ve. Pero que el vidente me atropelle, hombre, no se justifica. ¿Por qué este párrafo? ¿Por qué traigo a colación el libro de los Espíritus en la pregunta 654? Porque es la razón por la que muchas personas que han conocido, por ejemplo, el espiritismo, no quieren adentrarse en él, no quieren atender la invitación a estudiarlo, a vivenciarlo. ¿Por qué? Porque yo asumo una responsabilidad. Y si yo entonces empiezo a conocer la verdad de Jesús, resulta que cada vez voy a tener que autocuestionarme más porque yo estoy haciendo cosas que Jesús no aprueba, porque yo soy violento, porque yo soy agresivo con mi mujer, porque trato mal a mi secretaria, a mi socio, porque a mi hijo, etcétera, etcétera, porque tengo vicios. Yo conocí a una señora que venía aquí con el esposo hace muchos años. Digo, aquí es al centro espírita, les digo, no, esta es el edificio. Y ellos dejaron de volver porque la señora fumaba. Y ella comprendió que el cigarrillo no era nada que la ayudara a evolucionar. Y ella prefirió dejar de venir y obviamente se convirtió en una limitante muy grande para el esposo porque tenía que dejar el vicio. No porque el espiritismo prohíba nada, porque el espiritismo no prohíbe. No, libera. Te dice, mira, esto es así y así. Tú decides si lo haces. Ese es positivo, no impositivo. Pero la conciencia es la que a veces nos azota. Y por eso estamos aquí o estamos en otra religión, tangencialmente, porque es que no me conviene. Si yo me adentro mucho, entonces me toca cambiar. Y el orgullo y el ego no me permite hacerlo. Si seguimos adelante, vamos a encontrar que José Antonio nos sigue esclareciendo, como este hombre que está allá con una luz buscando, y dice: busquemos esa verdad y solo la encontraremos cuando la humildad nos acompañe y el amor a la verdad nos estimule a siempre profundizar en las ideas y conceptos, porque la verdad no tiene límites y estamos aún muy distantes de estar cerca de la verdad perfecta que solo Dios posee.
Y eso me pareció maravilloso del espíritu de José Antonio. La verdad no tiene límites. Y muchos hombres, muchos de nosotros, queremos tener la verdad absoluta, que ya vimos al comienzo, es solamente de los espíritus más iluminados, los espíritus superiores, o como dice José Antonio aquí, la verdad que solo Dios posee. Y muchos estamos como este hombre. Pero, ¿qué será? ¿Por dónde cojo? ¿Qué será esto? Aquí han llegado personas, quizá aquí haya personas que nos han dicho: mira, yo estuve en esta religión, estuve en esta doctrina, pasé por este grupo, estuve en aquello, pero no he encontrado muchas respuestas que andaba buscando y las he encontrado aquí. Y ese es el recorrido que quizás muchos de nosotros hemos hecho. El libro de los Espíritus nos sigue esclareciendo y dice: dado que todas las doctrinas abrigan la pretensión de ser la única expresión de la verdad, ¿mediante qué señales podemos reconocer aquella que tiene derecho a presentarse como tal? Y esa es una pregunta muy interesante, maravillosa me parece, que en su sabiduría como espíritu superior que era encarnado hizo arrancar a los espíritus guías de la humanidad. Entonces, ¿cómo podemos identificar la que es? Y ellos responden: será la que haga más hombres de bien y menos hipócritas, es decir, hombres que lleven a la práctica la ley de amor y caridad en su mayor pureza y en su aplicación más amplia. Mediante esa señal reconoceréis que una doctrina es buena, pues toda doctrina cuya consecuencia sea sembrar la desunión y establecer una demarcación entre los hijos de Dios solo puede ser falsa y perniciosa. Maravillosa respuesta, contundente. Y a eso es que estamos llamando, en esa búsqueda en la que nosotros estamos. Veamos si aquí donde estoy, si aquello que me están invitando, si aquí en el espiritismo yo encuentro eso, la ley de amor y caridad en su mayor pureza, no queriendo encontrarla en la conducta, el comportamiento, la vivencia de los que aquí estamos, no, porque nosotros estamos igual, queriendo evolucionar, queriendo progresar, sino en las enseñanzas, los postulados, los fundamentos que el espiritismo nos entrega. Y que en ello vamos a ir profundizando. Entonces, Jesús, que es a quien todo lo debemos, nos dijo: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Yo leí esto la primera vez y yo dije: bien, analicemos. Si vosotros permaneciereis en mi palabra, ¿qué quiere decir permaneciereis en mi palabra? Yo entendí que era si yo iba a ir por la vida de la mano de las enseñanzas de la palabra de Jesús. De manera que cuando yo hago cosas X o Y, yo me pregunto: esto que estoy haciendo, lo violento que me torno, los vicios en los que estoy, es la palabra de Jesús. Y en muchas ocasiones encontré que no era así. Entonces, si no era así, entonces yo no podría simplemente decir que he conocido la verdad que me hará libre. Porque una cosa es adquirir el conocimiento y otra cosa es bajarlo allí, sentirlo, vivenciarlo, llevarlo a la práctica. Y ese es un desafío que todos tenemos. Nadie, empezando por mí también, puede decir que conoció la verdad y al día siguiente ya estaba viviendo acorde a las enseñanzas de Jesús. No. Es un proceso porque muchos de nuestros vicios y defectos tienen raíces profundas en el pasado. Es decir, tienen raíces en otras existencias físicas. Son cosas que hemos venido haciendo hace cientos de años en otros cuerpos. ¿Quién de nosotros podría decir, bueno, a partir de la obra de mano, cero orgullo para mí?
Pero que podemos empezar hoy, sí. Como la frase que está ahí en la barra de la cafetería. Cualquiera, ¿sí? Nadie puede volver atrás y hacer un nuevo comienzo. Pero cualquiera puede empezar hoy y hacer un nuevo fin. Dejemos el pasado atrás y vamos a empezar a trabajar desde hoy, pero a trabajar concienzudamente, con dedicación, con entrega. Este hombre que representa la imagen de Moisés, sobre él nos dijo Juan, pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Nos dijo el apóstol Juan. Desde ese momento, ¿sí? Ya los apóstoles, Juan, apóstol de Jesús, posteriormente el mismo espíritu que fue Francisco de Asís, anunciaba la verdad que es Jesús. Y preparándose para reencarnar nuevamente, para contribuir al proceso de transición en el que estamos. Y me parece maravilloso, y esta es una de las cosas que nos deja vislumbrar apenas la grandeza de Jesús. Juan también nos dijo, en el mundo estaba, y el mundo para él fue hecho, pero el mundo no le conoció. El mundo por él fue hecho. El planeta Tierra fue hecho por Jesús. Yo me pongo a meditar. Si a mí me cuesta hacer una bola de plastilina, ¿qué se requerirá para hacer una bolita como estas? Un poquito de agua. ¿Ah? De verdad, yo reflexiono cuánta inteligencia, cuánto conocimiento, cuánta sabiduría, cuánta grandeza, como un espíritu puro que es Jesús para que Él hiciera el mundo. Y en el libro A Camino de la Luz, Emmanuel nos lo ratifica cuando están hablando en el ítem de la creación de la luna. Dice, en ese proceso de valores cósmicos en el que trabajan los operarios de la espiritualidad, bajo la orientación misericordiosa de Cristo, se deliberaba la formación del satélite Tierra. En los momentos que la Tierra fue creada. Desde ese momento Jesús acompaña nuestro caminar. Desde ese momento Jesús está con nosotros. Es un libro maravilloso, A Camino de la Luz, de Emmanuel a través de las prodigiosas manos de Chico Xavier. Y entonces, Él nos dijo a nosotros, miren esto, Él lo anunciaba, comillas, muchas de las cosas que os digo todavía no las podéis comprender, y muchas otras tendría que deciros que no comprenderíais. Por eso os hablo por parábolas, con todo, más adelante os enviaré el Consolador, el Espíritu de verdad, que restablecerá todas las cosas y os las explicará todas. Él, desde que estaba encarnado entre nosotros, dándonos ejemplo de vida, nos lo anunció. Yo me pregunto, ¿estamos comprendiendo? O mejor, me estoy haciendo comprender acerca de la grandeza de la verdad consoladora a través de la grandeza de Jesús, que es el que guía nuestros pasos, que es el que mucha gente dice, pero es que yo no lo veo, porque tenemos como referente a los encarnados para que mis oraciones Él lo escuche. ¿Dónde está? Para que sí me escuche. Todavía no comprendemos muchas cosas. Para que Dios escuche. Juana tiene una frase hermosa, Juana de Ángeles, que dice que nosotros vivimos inmersos en el océano del amor de Dios. ¿Será entonces que Él escucha nuestras plegarias sinceras, fervorosas? Él nos permite vivir en Él. Tenemos que extirpar de nuestras mentes la idea de que Dios es un ser antropomórfico, es decir, un ser con cuerpo humano, con forma humana, como nosotros, como cualquier hombre. Ese no es. Esa concepción
tenemos que modificarlo. Y agrega el maestro: pero yo os digo la verdad, os es necesario que yo vaya, porque si yo no fuese, es decir, que Él se fuera de la tierra, que muriera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si yo fuera, os lo enviaré. Él nos estaba haciendo una promesa por amor a nosotros. Y precisamente por lo que sabe de nuestros dolores y nuestros sufrimientos, nos dijo algo hermoso: si me amáis, guardad mis mandamientos. Y yo rogaré a mi Padre, y Él os enviará otro Consolador para que permanezca eternamente con vosotros, el Espíritu de verdad, que es uno de los que firma en el inicio el libro de los Espíritus, al que el mundo no puede recibir porque no lo ve ni lo conoce. Pero vosotros lo conoceréis porque morará con vosotros y estará en vosotros. Pero el Consolador, que es el Santo Espíritu, que mi Padre enviará en mi nombre, os enseñará todas las cosas y os hará recordar todo lo que yo os he dicho. De ahí también que hayan, por interpretaciones erróneas, hoy en día tantas disensiones, tantos desvíos de la verdad que Él nos entregó. Porque no podíamos comprender. Miren, el espíritu de Adolfo Becerra de Meneses, en cierto momento, en una comunicación mediúnica en Brasil, él anunció la televisión cuando aún no existía. Y después de la reunión mediúnica, los miembros que estaban en la sesión dijeron: el espíritu debe estar mistificado. El medio. El espíritu del medio. Sí, el medio debe estar equivocado, por dicho, para no entrar a explicar lo que es mistificación. Debe estar equivocado. ¿Cómo es que va a haber un aparato donde nosotros veamos a la gente? Y eso lo continuamos viviendo hoy en día. Cuando el representante, ¿quién fue el creador del fonógrafo? Tomás Alvarense. Cuando el representante de la Real Academia de Ciencias presentó el fonógrafo, algunos de los científicos dijeron: no nos venga a engañar con un truco de ventriloquía. Y así sucesivamente. Hoy día conocemos de Kardec, a través de la revista Espírita, que en Júpiter, que es el planeta más evolucionado de nuestro sistema solar, hay viviendas que están suspendidas en el espacio. Y mucha gente dice: ¿de dónde sacó esa fantasía? No queremos aprender. La mayoría de nosotros los hombres queremos reafirmar lo que ya sabemos, pero no tenemos mente abierta a nuevas cosas. No queremos que la verdad que nos digan es lo que yo quiero escuchar. O queremos escuchar nuestra verdad, no una nueva verdad. Por eso me fascina esta frase de Albert Einstein. Dice: todo lo que el hombre ignora no existe para él. Por tal razón, el universo de cada quien se limita al tamaño de su saber. Y obviamente, si hay algo que yo desconozco, para mí no existe. Mi universo de conocimiento se limita hasta donde yo sé. Pero si yo aprendo, estudio, profundizo más cosas, mi universo de conocimiento va a aumentar. Grandioso, ¿no? Si seguimos adelante, entonces, en el libro de los Espíritus, en la conclusión, dice claramente: han llegado los tiempos de hacer que los hombres conozcan la verdad. Y a eso estamos aquí. Y seguimos mirando, buscando para el cielo, buscando esa verdad. Y en el Evangelio según el Espiritismo encontramos que dice: las palabras de Jesús son eternas.
porque representan la verdad. No solo constituyen el salvoconducto de la vida celestial, sino también la garantía de la paz, de la tranquilidad y de la estabilidad en las cosas inherentes a la vida terrena. Este párrafo me parece maravilloso, porque muchos de nosotros estamos buscando aprender, capacitarnos, estudiar para la vida nuestra como seres humanos en la tierra. Pero muchas de esas cosas no nos van a servir cuando desencarnemos en el mundo espiritual. Y Jesús nos ofrece una verdad que es el salvoconducto de la vida celestial. Y es decir, la capacitación que nosotros tenemos a través del estudio del espiritismo, que es la verdad consoladora, nos va a servir no solamente para vivir en la tierra, sino para próximas reencarnaciones y la vida en otros planetas posteriormente, cuando hayamos evolucionado suficiente. Miren ustedes la grandeza que hay en que nosotros podamos incursionar, interiorizar y vivenciar este conocimiento, porque nos estamos preparando para cosas grandes, verdaderamente grandes, a futuro, y a futuro de 100, 200, 500 años, 1000 años. No para esta existencia solamente. Y eso a veces nos cuesta asimilarlo. Ahora, estas siluetas blancas que están allá son, digamos, los espíritus que asesoraban a Kardec, espíritus superiores. Y entonces dicen, bueno, y si Jesús nos dijo todo, ¿qué necesidad tenemos de creer en los espíritus, de decirnos pues más cosas? Y por eso Kardec pregunta eso. Puesto que Jesús enseñó la verdadera ley de Dios, ¿cuál es la utilidad de la enseñanza impartida por los espíritus? ¿Tienen estos que enseñarnos algo más? Esas preguntas de Kardec. Fabulosas, ¿sí? Y ellos, con su amor, responden. La palabra de Jesús solía ser alegórica y en forma de parábolas, porque hablaba conforme a los tiempos y lugares. Ahora es necesario que la verdad sea inteligible para todos. Hace falta explicar y desarrollar esas leyes, puesto que hay muy pocas personas que las comprenden y menos aún que las practican. Y por lo que él enseñó no quedó claro, porque Nicodemo en la conversación con él dice, ¿cómo puede un hombre nacer de nuevo, volver el hombre al vientre de su madre? Dijo, tú que eres doctor de la ley y no comprendes esas cosas, le dijo Jesús a Nicodemo. Y ahí está ratificándose, no comprendimos. Y el Consolador que él nos prometió, ¿sí?, viene a esclarecernos sobre todas esas cosas que él nos explicó y a recordarnos otras que hemos olvidado. Luz y tiempo. Tenemos ahí, en esa carta. En el libro de los Espíritus, pregunta Kardec, ¿por qué la verdad no siempre ha sido puesta al alcance de todos? ¿Por qué hace, no sé, miles de años nosotros no conocimos la verdad? Y ellos dicen con sabiduría, es preciso que cada cosa llegue a su tiempo. La verdad es como la luz. Hay que habituarse a ella poco a poco, de lo contrario desilude. Y es lo que hoy día le pasa a muchas personas. Muchas personas. Entonces usted me va a decir que nosotros no morimos. Si cuando uno muere, lo entierran y ya acabó todo. Mucho menos usted me dice que yo voy a morir y que yo después vuelvo y la reencarnación, ¿de dónde sacó eso? Muchos no están suficientemente maduros, como no lo estuvimos nosotros en algún tiempo, para poder comprender esta gran verdad. Y el Maestro nos dice, yo soy el camino y la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. La hemos leído muchas veces, pero enfaticemos en lo que nos interesa: la verdad. Yo soy la verdad. Y entonces
Entonces, si queremos la verdad, aunque relativa, pero que nos ayude a llenar ese vacío que llevamos dentro, tenemos que conocer a Jesús. Tenemos que estudiarlo para que Él nos lleve. Y Kardec, en su sabiduría, pregunta, en el libro de los Espíritus, pregunta 635. ¿Cuál es el ejemplo más perfecto que Dios ha ofrecido al hombre para que le sirva de guía y modelo? ¿Cuál es el mayor referente? Y la respuesta más corta que existe en las 1019 preguntas que Allan Kardec hizo en el libro de los Espíritus es esa: ver a Jesús. Pero no verlo, su barba, su cabello largo, esa foto que es muy bonita. Es ver cómo obraba Él, ver su comportamiento, su conducta, su manera, ¿sí? de poder nosotros apoyarnos en Él. Eso es lo que los espíritus superiores nos dicen: ver a Jesús. ¿Quieres un referente? ¿Quieres obrar bien? ¿Quieres dejar de lado toda esa serie de defectos, vicios que tienes? Ver a Jesús. Estúdialo, conócele. Conozcamos la esencia del pensamiento del Maestro, para que no se quede solo en conocimiento, sino que podamos llevarlo a la acción, llevarlo a la práctica. Ahora, en el camino, nos volvemos nuevamente al libro Camino de la Luz. Dice algo maravilloso también el espíritu de Emmanuel. Dice: la dádiva celestial del intercambio entre el mundo visible y el invisible llegó al planeta en una onda luminosa inefable. La dádiva celestial. Y dice, agrega: como consolador de la humanidad siguiendo la promesa de Cristo, el espiritismo viene a esclarecer a los hombres, preparando su corazón para un perfecto aprovechamiento de las riquezas del cielo. ¿Más claro? Ahora, que yo no lo creo, listo. Pero tu palabra no basta. Estudia. Yo he contado, y me voy a permitir contar una anécdota que yo viví. Mi madre, cuando estuvo encarnada, tuvo algunas descompensaciones mentales. Y una vez la llevé al psiquiatra en la clínica San Pablo. Y le pregunté: doctora, ¿usted dónde estudió? Me dijo: en Argentina. Me dijo: yo tengo un amigo que es psiquiatra en Argentina, el doctor Luna. Y yo me conocí con él, él estuvo aquí porque nosotros somos espíritas, y él vino a dictar una conferencia. Dijo: ¿son qué? Le dije: espíritas. Dijo: tenga cuidado con eso, porque eso puede ser satánico o diabólico. Yo le dije: doctora, ¿y usted ya estudió el espiritismo? Me dijo: no, ¿qué tal? Le dije: entonces, ¿cómo habla de algo que no ha estudiado, que no conoce? Sencillo. Somos muy buenos para decir tal cosa no sirve, tal cosa es mala, pero la hemos estudiado para poder fundamentar nuestra negativa. No hay argumentos. Su opinión es respetable, pero es su opinión personal. Y ahí no pasa. ¿Sí? Entonces, Él es el Consolador. Y por eso encontramos nosotros en la Génesis, se reconoce que el espiritismo realiza todas las promesas del Cristo respecto al Consolador anunciado. Lo repito, se reconoce que el espiritismo realiza todas las promesas del Cristo respecto del Consolador anunciado. Ahora bien, como el Espíritu de verdad es quien preside el gran movimiento regenerador, la promesa de su advenimiento se encuentra de esa forma cumplida, porque de hecho
Él es el verdadero consolador. Claro. Insisto, si no te cala, si no lo crees, tienes todo el derecho. Pero estúdialo para que no opines solamente con base en ideas preconcebidas. ¿Sí? El doctor Michael Beatty tiene una frase que también me gusta mucho. Dice: la historia de la ciencia es el estudio de lo desconocido. Por tal razón, aquel que no estudie lo desconocido no podrá hacer ningún progreso. Sencillo. ¿Ves? Queremos quedarnos con lo que tenemos, ¿sí? Que no nos llena, que no nos soluciona los problemas, pero no queremos ir más allá. Respetable, pero hasta que no abramos los ojos. Entonces, Jesús nos dio el Consolador, nos cumplió la promesa. Y en la Génesis están los caracteres, lo que caracteriza la doctrina espírita. Y dice: todas las ciencias que nos hacen conocer los misterios de la naturaleza son revelaciones. Y se puede decir que existe para la humanidad una revelación incesante. Eso nadie lo puede negar. Por ejemplo, la astronomía reveló el mundo astral, al que no conocíamos. La geología reveló la formación de la Tierra. La química, la ley de las afinidades. La fisiología, las funciones del organismo, etc. Siempre han habido revelaciones. Pero, si es así, el carácter esencial de toda revelación debe ser la verdad. Revelar un secreto es dar a conocer un hecho. Si algo es falso, ya no es un hecho, y por consiguiente no existe revelación. Toda revelación desmentida por los hechos deja de serlo, y en caso de que sea atribuida a Dios, dado que Dios no miente ni se engaña, no puede provenir de Él, de modo que debe ser considerada producto de una concepción humana. Entonces, el carácter esencial de la revelación divina es el de la eterna verdad. Por eso, insisto, repito, lo que nosotros aprendemos del espiritismo es una eterna verdad que nos ha de servir a lo largo de todo nuestro proceso evolutivo, de todas las reencarnaciones, que va a ir ampliándose ese conocimiento, porque como vimos antes, el conocimiento, la verdad es universal y no tiene límites, obviamente, pero lo que hoy estamos aprendiendo a través del espiritismo nos va a servir para esta vida y para muchas otras existencias físicas. ¿Sí? De manera que Jesús nos entrega una luz. Es opción tuya si la tomas o no. Él lleva más de 2000 años esperando por nosotros y aún nos cuesta. De manera que la divinidad que es Jesús, los espíritus superiores y el hombre nos permiten decir que en suma lo que caracteriza la revelación espírita es el hecho de que su origen es divino, viene de Dios. La revelación espírita viene de Dios a través del Cristo Jesús. La iniciativa pertenece a los espíritus superiores que lo he representado en la imagen que está allá a la izquierda. Y su elaboración es fruto del trabajo del hombre, es decir, Allan Kardec. El ego es el que a veces hace que una doctrina en la que yo milité por 20, 30, 40 años, de un momento a otro encuentro que no me estaba diciendo toda la verdad. Y entonces por ego no la dejo. O no hay necesidad de dejarla. No la complemento con los conceptos espíritas. Porque les digo una cosa, por eso es que decimos, el espiritismo no será la religión del futuro. El espiritismo será el futuro de las religiones. Por tal razón, aquellas religiones que hoy día no aceptan la reencarnación, o la aceptan o están condenadas a desaparecer, porque llegará el momento en que esto será de conocimiento del vulgo, y así con otras verdades.
Entonces, ¿cuál es el objeto? La revelación tiene por objeto colocar al hombre en posesión de ciertas verdades que él no podía adquirir por sí mismo, y eso con miras a activar el progreso. No podíamos por nosotros mismos llegar a acceder a ciertos conocimientos. Continuamos. Entonces tenemos 3 revelaciones hasta ahora. Moisés, como profeta, reveló a los hombres el conocimiento de un Dios único, soberano, Señor y Creador de todas las cosas. Promulgó la ley del Sinaí y echó las bases de la verdadera fe. Como hombre fue el legislador del pueblo, a través del cual esa primitiva fe depurada habría de expandirse por toda la tierra. Jesús, el Cristo, que tomó de la antigua ley lo que es eterno y divino y desechó lo que era transitorio, meramente disciplinario y de concepción humana, agregó la revelación de la vida futura de la que Moisés no podía o no había hablado, como también de las penas y las recompensas que aguardan al hombre después de la muerte. Son las 2 revelaciones que hasta ahora nosotros conocemos. Y el espiritismo, que no tenemos tiempo para profundizar, es el consolador. ¿Por qué es el consolador? Porque nos dice que Dios es la inteligencia suprema. Muchas personas me dicen, ustedes espíritas y ustedes creen en Dios, es que sin Dios no hay nada. Segundo, nos dice que Jesús es el guía y modelo nuestro. Y no es teología, para nada. Es simplemente el mayor referente que nosotros debemos y estamos llamados a seguir si queremos dejar de sufrir, si queremos trascender. En tercer lugar, ¿es consolador o no que nos demuestra la inmortalidad del alma? ¿Es consolador o no saber que la reencarnación es una realidad y que a través de la ley de Dios, la reencarnación, repito, es ley de Dios, nosotros podemos redimir los errores pasados? ¿Es consolador o no que nos enseña y nos muestra que evolucionamos, que progresamos? ¿Es consolador o no que nos dice existe una ley de causa y efecto? De todo lo bueno que hagas hoy, vas a cosechar a futuro. Pero estás sufriendo hoy, hombre, sencillo, es de las equivocaciones que tuvimos en el pasado. Pero por eso esa ley de Dios llamada reencarnación nos da oportunidades para hoy aquí, para hacer una mejor siembra a futuro. ¿Es consolador o no la comunicación de los espíritus con nosotros, los vivos, los encarnados? Claro que sí. ¿Cuánta gente no se ha consolado? ¿Cuántas madres no se han consolado al escuchar a su hijo que pensaron que lo habían perdido comunicarse a través de un medio? Consolador. ¿Es consolador o no la pluralidad del mundo? Mucha gente dice este mundo está podrido, aunque eso tiene su razón de ser, pero saber que existen mundos más evolucionados que este, donde nosotros podemos ir, razón por la cual Jesús dijo: hay muchas moradas en la casa de mi Padre. La casa del Padre es el universo, las moradas son los diferentes planetas. Y la ley de justicia, amor y caridad. Entonces, además nos dice, no se cree del todo, nos dice, al avanzar con el progreso del espiritismo jamás será superado. ¿Por qué? Porque avanzan con el progreso. Y si nuevos descubrimientos le demostraran al espiritismo que está equivocado acerca de algún punto, habría de rectificarse el espiritismo en ese punto. Si alguna verdad nueva se revelara, él la aceptaría.
O sea que tampoco decimos, esta es nuestra verdad, esta es la verdad que seguimos y de aquí no hay más nada. No. Hay una nueva verdad del espiritismo no había abrazado, el espiritismo la acoge. Y así como vemos esta matica que surge allí de la tierra aparentemente muerta, dice, reconozcamos pues que en resumen, que solo la doctrina de la pluralidad de la existencia explica lo que sin ella es inexplicable, que es una doctrina eminentemente consoladora y se halla conforme a la más rigurosa justicia y que para el hombre es la tabla de salvación que Dios en su misericordia le ha dado. Tenemos una promesa cumplida de Jesús, tenemos una tabla de salvación, que nosotros sigamos sufriendo es elección nuestra. Pero es que yo quiero dejar de sufrir hoy ya. Tienes que espiar primero las faltas cometidas. Pero hoy podemos empezar a hacer un nuevo fin. Hoy podemos empezar a trabajar para que nuestra próxima cosecha sea diferente. Y el espiritismo, ¿sí?, es el lazo que unirá a los hombres un día, porque nos mostrará dónde está la verdad y dónde está el error. Y esto me encanta. Allí vemos a alguien que huye. Y la sombra al peor lo hace en sentido contrario, ¿no? Y el Evangelio según el espiritismo dice que la valentía, nos habla de la valentía de la fe. ¿Por qué? Dice, todo aquel que me confiese y me reconozca ante los hombres, también yo lo reconoceré y lo confesaré ante mi Padre que está en los cielos. Y al que me niegue ante los hombres, también yo lo negaré ante mi Padre que está en los cielos. Y eso está más claro en esta imagen que me parece fabulosa. Miren ustedes, mientras que Jesús, condenado, empujado, ultrajado por los guardias y los hombres, otros señalaban y decían, ¿ese no es Pedro? El que andaba con el maestro, con Jesús. Y Jesús lo voltea a mirar y Pedro voltea a mirar hacia otro lado. ¿Cuántos de nosotros hoy nos preguntan, ¿tú qué eres? Y no decimos somos espíritas porque ¿qué irán a decir? Adoptamos la misma posición de Pedro. Es por eso que en el Evangelio según el espiritismo nos dice, los que tengan miedo de confesarse discípulos de la verdad no son dignos de ser admitidos en el reino de la verdad. Estos perderán el beneficio de su fe, y está subrayado, porque se trata de una fe egoísta, que guardan solo para sí mismos, y la ocultan a fin de que no les ocasione perjuicios en este mundo. En cambio, los que proclaman la verdad abiertamente y la colocan por encima de sus intereses materiales, se ocupan de su porvenir y al mismo tiempo del porvenir de los demás. Tenemos un gran reto, un gran desafío. O somos espíritas verdaderos, o somos espíritas, pero cuando Jesús nos voltea a mirar, volteamos para otro lado. O solamente somos espíritas cuando tenemos problemas. O solamente cuando tenemos problemas buscamos la ayuda y el resto no, ¿cierto? Y esta imagen me gustó mucho de nosotros vamos por la vida haciendo nuestras cosas, ¿no? Como ese niño escribe en el tablero. Pero o ignoramos o no queremos abrir los ojos al universo que hay detrás de lo que estamos haciendo. Dado que el espiritismo es una verdad, no le teme al desprecio de los hombres, ni a las revelaciones morales, ni a los cataclismos físicos del globo. ¿Por qué? Porque nada de eso puede afectar a los espíritus, ya que la doctrina proviene de los espíritus. Allan Kardec solamente codificó, organizó la información que ellos dieron. Entonces, queridos amigos, amigas,
Jesús continúa esperando por nosotros. Todos nosotros queremos estar mejor. ¿Quién quiere el cambio? Todos. ¿Quién está dispuesto a cambiar? Todos bajamos la cabeza. Dice el meme. Es hora de que nosotros entonces digamos: Señor, en oración fervorosa y sentida, estoy dispuesto a seguirte. Dame fuerzas para yo resistir la cruz que llevo hoy día, pero muéstrame el camino, la siembra que tengo que hacer para que mañana yo tenga una mejor cosecha y empiece a construir una nueva vida. Porque la vida no es solo hoy lo que estamos viviendo. Lo que hoy estamos viviendo es solamente un eslabón de una larguísima cadena, con muchos eslabones recorridos, pero muchos más por recorrer, porque no nos imaginamos el grado de evolución que podemos llegar a alcanzar en la medida que abracemos, adoptemos, estudiemos, interioricemos, tatuemos en nuestros corazones las enseñanzas espíritas para ponerlas en práctica. Muchísimas gracias. Vamos a disponernos entonces